Cuando vi este lugar, ya no existe más otro. Sergio Reutemann ha recorrido un largo camino para llegar hasta el monasterio del Pilar de Javier Regay. Este extenista profesional argentino acaba de comprar las antiguas ruinas y las 23 hectáreas que la rodean. Aquí va a construir una casa para su familia y un proyecto personal. Mi interés es poner unos bungalows y cabañas aquí para hacer meditación y para hacer retiros espirituales. A medio camino entre Huesca y Barbastro, al pie de la Sierra de Guara, el monasterio de Santa María de Casbas fue el convento cisterciense femenino más importante de Aragón. Se vende por 3,5 millones de euros, pero no es fácil encontrar comprador. Como propietarios estamos en la obligación de preservar el patrimonio, que es un BIC y un bien nacional desde el año 79, pero no tenemos el más mínimo derecho a solicitar ningún tipo de ayuda. Actualmente el monasterio es visitable y ofrece además una sala de exposiciones y el Museo del Aragonés, recordando a Ana Barca de Bolea.